Ok, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos a un devocional más. Hoy estamos empezando la unidad 5, el día 1. Esta unidad se llama Dios habla. Dios sigue hablando a su pueblo. Y el verso para memorizar y el verso donde vamos a estar basándonos es Juan 8:47, que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Miren, al leer la palabra de Dios nos damos cuenta cómo es que Dios se comunicó con su pueblo a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Habló cara a cara con Adán, con Moisés, con Abraham, con Jacob, y les comunicaba directamente el mensaje, lo que él esperaba, su voluntad, sus propósitos, sus caminos, y ellos entendían claramente. Lo vemos también igual en el Nuevo Testamento, cómo Dios se comunicó con los discípulos a través de Jesús y de todas estas personas. Y nosotros podemos estar seguros de que Dios hoy en día sigue comunicándose también con nosotros. Nosotros podemos decir: es que yo no escucho la voz de Dios. No es que Dios no esté hablando. Si yo no escucho la voz de Dios, no es porque Él ya no hable. Él sigue haciéndolo. El problema es que nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios. De esto vamos a estar hablando, cómo es que nosotros como hijos de Dios podemos y debemos escuchar la voz de Dios. El no escuchar la voz de Dios es una alerta grande en nuestras vidas, y por eso este estudio nos va a servir mucho. Yo espero que estén atentos a cada uno de los devocionales que vamos a estar haciendo. Muchas veces hay dificultades en nosotros para escuchar la voz de Dios. Puede ser a causa del pecado, puede ser a causa de las distracciones, o simplemente porque el Espíritu de Dios no está en nosotros para revelarnos esa palabra que Dios tiene para nosotros. Dice Hebreos 1, del 1 al 2, dice: Dios, que en muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Mire qué tremendo. Dice la palabra de Dios: habló en el antiguo, en los tiempos bíblicos, pero lo sigue haciendo hoy en día. Dios sigue hablando. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios sigue presente, hablando a cada uno de nosotros. Y como lo dijimos, habló a través de visiones, a través de sueños, a través de profetas. Habló directamente con las personas. Y hoy en día Dios sigue haciendo. Dios sigue hablando, y nosotros debemos escuchar y hablar con Dios, conocer lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos dice. Hay 4 factores importantes que tenemos que saber cuando Dios habla. Y esos 4 factores los encontramos en la historia de Moisés. Cuando Dios habló, cuando Dios le dio el llamado para ir a liberar a Israel de Egipto. Y son 4 enseñanzas importantes para nosotros, para poder distinguir y conocer la voz de Dios, cómo es que debemos de escucharle a Él. La primera cosa que vamos a ver esta es la experiencia de Moisés. Como les digo, cuando Dios se le apareció a Moisés o le habló a través de la zarza ardiente, esta fue una experiencia única para él. Y esto nos enseña que casi siempre cuando Dios habla, Él se comunicó con los oyentes de una manera única. Miren, en el caso de Moisés, fue la única vez en que Dios le habló a través de una zarza. Moisés no estaba esperando que Dios le hablara a través de la zarza. Fue algo único, fue algo inesperado. Él se le presentó de una manera personal y única. Después de ahí Dios no volvió a hablar, o no era una costumbre que Dios hablara a través de la zarza ardiente. Él lo hizo de una manera única, Él lo hizo como Él quiso. Nosotros como personas de hoy en tiempo pensamos que hay algún método para hablar con Dios o para que Dios nos hable. Pensamos que solamente a través en la iglesia es donde Dios puede hablarnos, o a través del pastor Dios puede hablarnos, a través de una persona más espiritual que nosotros, o a través de alguna posición, quizás estar de rodillas, quizás con la cabeza inclinada y las manos unidas. No sé, nosotros creamos métodos, creamos formas en las que creemos que Dios nos va a hablar. Y es cierto que Dios nos habla de muchas de esas maneras, pero no es la única manera. Dios nos va a hablar siempre de una manera personal y única, y va a ser de la manera en que Él quiera y cuando Él quiera. Nosotros necesitamos estar listos para escuchar la voz en el momento en que Dios habla. Él lo va a hacer de una manera única y de una manera personal con cada uno de nosotros. La manera en que nosotros necesitamos, lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere decirnos, lo que Él espera de nosotros, va a ser único. Así es que necesitamos estar atentos para escuchar lo que Dios quiere para nosotros. No podemos esperar o imaginarnos un método en la forma en que Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar como Él lo desea. Otro factor importante es que cuando Dios habló, la persona supo que era Dios quien hablaba.
Esto lo vemos todo a lo largo de la Biblia. Cuando Dios habló no hubo confusión. Moisés no dijo, ¿quién me estará hablando? ¿Quién será quien está detrás de esa zarza ardiente? ¿Será un ángel? ¿Será el diablo? ¿Qué será? Él supo inmediatamente que era Dios quien le hablaba. No hubo confusión en él, estuvo completamente seguro. Y esa debería ser una característica que usted y yo deberíamos desarrollar. Siempre que escuchamos la voz de Dios no debería haber dudas. Deberíamos estar seguros de que es Dios. Tristemente muchas veces nosotros, por el pecado que nos ha distorsionado y nos ha dañado, es muy fácil que confundamos la voz de Dios. O confundamos una voz que no es de Dios con la de Dios. Muchas veces estamos con duda. Decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios? En realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y no sabemos qué hacer. No sabemos qué decisión tomar. No sabemos a dónde ir porque no estamos seguros de haber escuchado la voz de Dios. No estamos seguros si es Dios el que nos está pidiendo que hagamos eso. Hermanos, siempre que Dios hable debe haber convicción, debe haber seguridad de que es Dios el que nos pide y no alguien más. No Satanás, no el mundo, no mis propios deseos, no mi propia carne, no otra persona hablándome. Otra cosa que también vemos es que cuando Dios habló, las personas entendieron lo que Dios dijo. No solamente sabían que era Dios el que hablaba, sino entendían con claridad lo que Dios dice. ¿Cuántas veces usted y yo vamos a la iglesia y escuchamos la voz de Dios, escuchamos el mensaje o leemos la palabra de Dios o estamos en oración y Dios nos habla, pero nosotros decimos, ¿qué querría decir Dios con eso? ¿Eso será para mí? ¿O se me hace que esa es una verdad para alguien más? Esto es algo que Dios está pidiendo para otra persona y no para mí. Y tendemos a confundir lo que Dios dice. O queremos ignorarlo, no queremos aceptarlo como para nosotros. Pero las personas en la Biblia, en los tiempos bíblicos, a quien Dios habló, ellos entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Moisés fue claro el mensaje: ve a liberar a Israel de Egipto. No había duda, no había confusión. Él puso pretextos, puso excusas, pero no es que no entendía, él sabía exactamente lo que Dios quería. De la misma manera usted y yo tenemos que saber lo que Dios nos dice cuando leemos la palabra de Dios, cuando vamos a la iglesia. La manera en que Dios nos habla nos va a hablar de una manera tan clara que vamos a saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Y la cuarta cosa es que cuando Dios habló, ese momento fue el encuentro con Dios, fue un encuentro con Él. Moisés no dijo, espero que esta zarza me lleve a un encuentro con Dios. Ese era el encuentro con Dios. Cada vez que Dios habla, estamos teniendo un encuentro con Él. Cada vez que venimos a la iglesia y Dios nos habla de una manera clara, cada vez que abrimos la palabra de Dios y Dios nos da una verdad, Dios nos pide algo, nos dice algo, estamos teniendo un encuentro con Dios. ¿Recuerdan a Felipe, que le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Felipe no se había dado cuenta que estaba delante del mismo Dios. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no te das cuenta, Felipe. A veces así nosotros estamos también. No entendemos y no alcanzamos a visualizar que cuando Dios nos habla, en ese momento estamos teniendo un encuentro con Dios. Estamos cara a cara con el mismo Dios, hablándonos y dándonos una verdad. Los discípulos y todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús estuvieron teniendo un encuentro directamente con Dios. Cuando usted y yo hablamos con Dios y recibimos palabra de Dios, recibimos la voluntad de Dios y la entendemos, estamos teniendo un encuentro de Dios. Hoy lo hacemos a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual vive y mora en nosotros. Y cada vez que el Espíritu Santo nos revela una verdad, cada vez que el Espíritu Santo habla con claridad de lo que Dios quiere hacer y nos muestra su voluntad, estamos teniendo un encuentro con Dios. Así es que 4 factores, quiero repetírselos una vez más. Cuando Dios habla, lo va a hacer de una manera única y personal para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es personal. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que estar seguros de que es Dios el que nos habla y no andar confundiendo quién será, quién, el diablo será, la persona seré yo. Tenemos que estar seguros de que es Dios. Y luego, cuando Dios habla, tenemos que estar seguros de entender el mensaje de Dios. No haber confusión, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere. Y luego, cuando Dios habla, este es el encuentro con Él. Es un encuentro con nuestro Dios, no debe haber tampoco ninguna duda de eso. Para terminar, quiero volverles a recordar el texto, Juan 8:47, que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. Les invito a que no se pierdan ninguno de estos próximos devocionales, van a estar bien interesantes, vamos a estar hablando acerca de eso, cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios, cómo es que Dios nos habla a nuestras vidas. Toda esta semana vamos a estar hablando, no se lo pierdan, que Dios les bendiga y los espero aquí mañana.